Muy buenos días, comunidad. Este 26 de septiembre de 2023 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes una discusión que en realidad mucho me ha llamado la atención. El bullying, el matoneo. ¿Será que esas conductas en alguna eventualidad pueden tener trascendencia para el derecho penal? ¿O por enmarcarse el comportamiento regularmente entre jóvenes en ese espacio de bullying, matoneo, no hay lugar a ningún tipo de responsabilidad penal? Pues ese fue el caso que abordó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el radicado 60.453, decisión del 31 de mayo de 2023, ponencia del honorable magistrado Gerson Chaverra Castro, muy comentada en días precedentes. Era la situación de un grupo de jóvenes que en ejercicio de esas manifestaciones bullying, matoneo, terminaron adecuando su comportamiento al delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Y frente al cual simplemente se decía no era la pretensión tener una finalidad libidinosa, alejándose de que se adecuaba a la estructura típica. Pues la Corte zanja la discusión. El juez de primera instancia había absuelto, el tribunal revocó esa decisión y condenó. La Corte dice, bien se hizo al proferir la sentencia de condena. 5.2.3, desarrollamos la providencia. El impugnante, tras aceptar que el bullying o el matoneo entre jóvenes son comportamientos reprochables y requieren la atención e intervención de los mayores, propone que esos actos no son de interés para el derecho penal, como en el presente asunto, en el cual la víctima incluso guardó silencio sobre lo ocurrido, al punto que solo se tuvo conocimiento del suceso cuando su mamá se enteró por sus propios medios. Pueden existir comportamientos de acoso juvenil al interior de grupos escolares, deportivos, de recreación, etcétera, que ciertamente no sean delitos, pero esa realidad per se no excluye que algún hecho en ese contexto sí lo sea. Para dilucidar el asunto, lo determinante es examinar si se estructura una conducta típica, antijurídica y culpable, como lo señala el artículo 9 del Código Penal. Dice la Corte, en el presente asunto, conforme con la declaración de la víctima, que la Sala viene de asignarle credibilidad, el hecho objeto de revisión 1 estuvo precedido de movimientos pélvicos de los victimarios llevados a cabo contra el cuerpo como si lo estuviesen penetrando o teniendo sexo. Y 2, proseguido de masturbación sobre su espalda por parte del procesado, componentes fácticos respecto de los cuales no se pronunció el tribunal, pero que sin duda, digámoslo aquí, eran más que constitutivos de acto sexual en menor de 14 años. Eso no se podía discutir. ¿Y cómo era que se iba a admitir que simplemente se calificaran como ajenos a la finalidad delictiva o al propósito delictivo porque se estaba frente a un matoneo? Dice la Corte, esa realidad probada no deja duda alguna de la naturaleza libidinosa del acto objeto de la condena, consistente en que 3 jóvenes cogieron a un niño de 13 años, lo desnudaron y le pusieron un cepillo de dientes entre sus nalgas para luego fotografiarlo en postura pasiva que, agrega la Sala, sugiere actividad sexual con un objeto fálico por vía anal y cuyo hecho tuvo ocurrencia por la fuerza, esto es, en contra de la voluntad de la víctima, como claramente quedó demostrado. De esta manera, el hecho estructura una conducta dolosa penalmente tipificada en el artículo 206 del Código Penal en las circunstancias de agravación contenidas en los numerales 1 y 4 del artículo 211. Y ello tiene que ser así, y bien se hizo por la Corte al confirmar esa condena que implicó que fuera llevado a un centro de protección, pero privado de la libertad de esa forma, pues nos encontrábamos frente a una persona mayor de 14 años y que a la luz del artículo 139 de la ley 1098 de noviembre 8 del año 2006, pues ya era juzgable por la justicia de los adolescentes. Agregando nosotros aquí que las personas bajo las cuales se encuentran esos menores tienen que prestar mucha atención, no vaya a ser
que terminen también judicializados por vía de la posición de garante, como lo permite el artículo 25, inciso 2 del Código Penal. Y es que no puedo dejar de aprovechar este momento para vivir una realidad importante. He conocido cómo se ha desdicho de una sentencia que recientemente se profirió en contra de una dama que atentó contra la vicepresidenta del país con actos indudablemente atentatorios contra la raza. Y el bullying y el matoneo regularmente están dados por situaciones de raza. Pues tengamos en cuenta, con ocasión del pronunciamiento que acaba de emitir la Corte Suprema de Justicia, que nuestro Código Penal tiene un capítulo denominado de los actos de discriminación y están regulados en el artículo 134A, que fuera adicionado por la Ley 1482 de 2011, artículo 3 y modificado por la Ley 1752 de 2015, artículo 2, actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restringe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, y señala una sanción. Y el 134B, adicionado por la Ley 1482 de 2011, artículo 4, modificado por la Ley 1752 de 2015, artículo 3, hostigamiento, establece el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología político-filosófica, sexo, orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, conductas que están en el Código Penal y que regularmente las calificamos como simple bullying o simple manoteo. Pues se ha abierto una puerta poderosísima para que, en el caso de los menores de edad, insisto, a la luz del artículo 139 de la Ley 1098 de 2006, cuando tienen más de 14 años y menos de 18, se les pueda perfectamente judicializar por estos comportamientos. Sin duda, si son mayores de edad, con mayor fuerza. Son bienes jurídicos que están consagrados en el Código Penal. Son conductas delictivas definidas por el Código Penal y que se trajeron a nuestra normatividad desde el año 2011 casualmente para evitar esos atropellos por razón de raza, sin entender, insisto, cómo hay quienes muy calificados invitan a que no se reclame el derecho a ser respetado por razón de la raza. El bullying, el manoteo, tienen sus eventos si encuentran acogimiento al Código Penal en que deben ser judicializados y llevar una condena. Dios está glorificado en nosotros. Amén y amén.